Bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, y vamos a darle un aplauso al Creador. Y que sea su palabra la que destelle en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Vamos a ver. La parashá de esta semana se llama Tazria. Tazria, ¿qué significa? Tazria, concibas, así es. Quitazria, cuando concibas. Bueno, ustedes saben que la parashá de la semana anterior, uno de los aspectos finales era el tema de la alimentación, ¿sí? Y explicábamos por qué era muy importante cuidar nuestra alimentación, de tal manera que el Eterno nos manda una serie de instrucciones llamado Kashrut, para que nosotros aprendamos a comer correctamente, porque si comemos mal, vamos a traer impureza al cuerpo, y esa impureza en nosotros no va a permitir que podamos, digamos, funcionar correctamente. La palabra para impureza en hebreo es tamé, ¿sí? O tumá, ¿sí? Tamé o tumá, que al final representa una especie de impureza. Sin embargo, no tiene mucha relación con sucio, ¿sí? Sino que la impureza, acuérdense que hace tiempo hablamos acerca de la definición de impureza, ¿sí? Y la impureza es un grado de imperfección en algo o en alguien, sobre todo en el buen funcionamiento de algo, ¿sí? Entonces, cuando algo no está funcionando, tumá, ¿sí? Impureza, o también nos está diciendo que tiene un grado de imperfección, pero se traduce mucho mejor como impureza. Entonces, si nosotros comemos animales impuros, ¿qué se me viene a la mente cuando decimos, por ejemplo, nos imaginamos al porqui, un asado de puerco, carne de puerco en chile colorado, así, sabroso, tortillitas, salsita, frijolitos, ay, papa, ¿sí? Y el respectivo café hirviendo, o el refresco de cola, según la preferencia. Tú dirás, ¿cuál es el problema con el porqui? Sí, bueno, la Torah dice que el porqui es un animal impuro. ¿Por qué? Porque come cosas feas, y rápidamente los defensores dicen, no, es que ya se están creando bajo estándares internacionales de higiene, alimentación correcta, y les ponen aire acondicionado y no sudan los ingratos, y les va muy bien, y los matan también con estándares, sí, pero no sé, insisto, al hablar de impureza no se refiere a qué comen o sus condiciones de higiene, sino a un fallo en el funcionamiento. Ellos tienen un fallo en el funcionamiento, al igual que todos los animales impuros. ¿Cómo es eso? En el principio de la creación, el Eterno no creó animales puros o impuros. Todos eran perfectos en su funcionamiento, todos eran perfectos, porque recordemos que los animales pues no se comían entre sí, no se asesinaban entre sí, los insectitos no tenían ponzoña, no había veneno, y algunas plagas como las cucarachas y todo eso no fueron creadas ahí, esas salieron después a causa del pecado del hombre, ¿sí? Entonces, con la caída del hombre, los leones, los tigres, los leopardos, todos esos animales se volvieron animales cazadores y asesinos, se trastornaron.
Entonces, a ese proceso de disfunción en relación de cómo viven los animales, comparado en cómo fueron hechos al principio, esa desviación, ese trastorno en su funcionamiento, los volvió impuros. No estamos hablando de niveles de suciedad, estamos hablando de niveles de mal funcionamiento o niveles de disfunción. Entonces imagínense los leones comiendo florecitas, frutitos, y de repente se vino la caída y vio el conejo y se le echó encima y lo mató. Eso fue horroroso. Bueno, a ese proceso se le llama impuro. ¿Por qué? Porque su funcionamiento ya no fue el mismo, se degradó, descendió. Bueno, lo mismo sucedió con todos los aspectos de la vida del hombre y todo entró en impureza. Entonces el Eterno, y eso incluye nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces el Eterno dice, miren, yo quiero vivir en medio de ustedes, pero debido a la caída por el pecado, hay un asunto que ustedes tienen que atender y es el asunto de tumá, la impureza. Ustedes deben de cuidarse de no impurificar su cuerpo. Entonces, no coman porqui, no coman león, no coman elefante, no coman venados, no coman cucarachas, no coman gatos, no coman perros, aunque sean xolestlingles. No coman eso, no coman eso, no coman eso. ¿Por qué? Porque son impuros. Ellos, en su funcionamiento, se descompusieron. Ahora, imagínense un león que asesina a una gacela. Ese instinto de león, cuando lo comemos, ¿sí?, nos lo traemos y se adhiere a nuestra esencia, a nuestra alma, impurificándonos, ¿sí? Entonces ese instinto asesino, ese instinto enojón, ese instinto en ellos, en nosotros se adhiere cuando comemos. Ahora sí, el puerco es cochino, come hasta zapatos sucios. Lo que le pongas al puerco se come. Bueno, eso se viene con nosotros. O sea, esa tendencia del puerco a comer lo que sea, a meterse lo que sea, es lo que se adhiere a nosotros y es lo que nos impurifica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no tiene nada que ver con la suciedad, tiene mucho que ver con el buen funcionamiento. Entonces, si yo como puerco, me va a descomponer el cuerpo a mí, me lo va a impurificar. Si como tortuga, si como camarones, me va a descomponer las venas, me va a descomponer las arterias, me va a meter grasa, me va a meter ahí cosas en las arterias. No va a fluir la sangre correctamente. Y así nos vamos. Entonces dice el Eterno, primera fuente de impureza del hombre, la comida. Debes meter cosa buena. Y esta parashá empieza precisamente con la continuidad de los cuidados que debemos de tener de mantenernos en pureza. Y se centra esta parashá en el caso de las mujeres, ¿sí?, con su tema de la menstruación, posparto y con la menstruación natural, normal de cada mes. Dice el Eterno, una mujer en su periodo menstrual, o en todo caso, cuando tiene un bebé y que entra a su cuarentena y que viene su sangrado natural, eso la vuelve impura, ¿ok? Y ustedes dirán, pero eso es machismo, que no sé qué. Bueno, ya te expliqué. La menstruación es el resultado de la caída de nuestra madre Javá, porque la menstruación, su propósito no era así como se manifiesta el día de hoy. De hecho, la menstruación no existía, sino que la mujer era 100% fértil en todo momento. Los embarazos duraban un solo día. ¿Sí me explico? No había necesidad de menstruación. Entonces, cuando cae, pues resulta que también se viene la menstruación y se empiezan a ampliar los espacios de tiempo entre un niño y otro, entre un embarazo y otro embarazo. Entonces, la menstruación representa un desbalance hormonal, cosa que el Eterno no planeó cuando la creó. Entonces se descompuso la mujer al pecar.
Se descompuso su sistema hormonal, se descompuso su sistema reproductor, ¿sí? Entonces, por eso la menstruación nos está diciendo es una disfunción en comparación de cómo el Eterno crió a la mujer. Por eso la menstruación vuelve impura a una mujer. Y así se va relatando hasta que llegamos a una situación muy interesante que es Zarat. ¿Sí? Zarat. ¿Qué es Zarat? No existe al día de hoy una traducción correcta de esa enfermedad de la piel que se manifestaba bajo ciertas condiciones en la conducta de la persona, ¿sí? Y si ustedes leyeron la parashá, se van a dar cuenta que la instrucción para el tratamiento de esas manchas que eventualmente se convertían en llagas, se van a dar cuenta que en lugar de mandarlos al médico, ¿a dónde los mandaban? Al Cohen. A ver, ¿y por qué no al médico? Si era una afección de la piel, una afección cutánea, con severas consecuencias, que no es como se manifiesta la lepra. Es parecida, pero no es la lepra. Se te despedaza la carne, se empieza a caer la carne, se te cae, se pudre pues. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se manda a una persona con esta afección de la piel al Cohen, es decir, al sacerdote, y no al médico? Para que lo sanara por obra del Ruach. No, porque era un fenómeno espiritual, ¿sí? Que se manifestaba rápidamente en los tejidos del cuerpo y empezaba con una manchita blanca chiquita y luego se iba haciendo más grande, y si abarcaba vello, el vello se hacía blanco y luego se hundía la piel y luego empezaba a salir llaga, se abría la piel, empezaba a supurar y era una cosa terrible. Entonces lo que ustedes leen en el Nuevo Testamento como que Mashiach sanó leprosos, no estaba hablando de leprosos, estaba hablando de Metzorah. ¿Sabes lo que es Metzorah? Es la palabra que se utiliza para nombrar a una persona que ha adquirido Zarat, ¿sí? Entonces, más o menos la equivalencia sería Zarat, lepra, pero les aclaro, no es lepra, se parece a la lepra, pero no lo es. La lepra requiere médico, Zarat requiere un Cohen, ¿ok? Un sacerdote. Entonces, la enfermedad se llama lepra o Zarat, y quien la porta se llama leproso o Metzorah, ¿ok? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay una situación con Metzorah y con la enfermedad de Zarat. La enfermedad de Zarat viene al cuerpo de la persona porque la persona practica la Shonara. ¿Qué es la Shonara? La Shon, lengua. Ara, mala. ¿Sí? Y usted dirá, no hombre, pero pues sí, digo malas palabras y no tengo lepra. Es que la lepra en aquel entonces, o las llagas, vamos a decir llagas, voy a usar la palabra Zarat, y entiendas de Zarat como la enfermedad, ¿ok? Entonces, la persona que tenía el problema de la mala lengua se manchaba. Y cuando había sospecha, rápido el Cohen era el que venía. ¿Y qué pasaba con la persona? La encerraban por 7 días. Después iba el Cohen terminando el encierro y revisaba. Y si la situación progresaba para mal, otros 7 días. Pero ¿dónde tenía que estar la persona? Fuera del campamento. No podía estar en contacto con las personas, ¿sí? Y lo primero que podemos pensar es porque se contagian. Tachita, no.
porque no es una enfermedad orgánica, es una enfermedad espiritual. Entonces, ¿por qué se aísla la persona? Por dos razones. La primera de ellas, para que la persona reflexione y entienda que no puede estar hablando mal del prójimo, y por eso se le aísla, para que reflexione, para que analice. Y segundo, para que el prójimo no sea objeto de ataque por parte de una persona que usa mal su lengua. Por eso se le exiliaba a la persona. Al día de hoy, el fenómeno prevalece, ¿sí? Prevalece. Ya no salen manchas en la piel, pero se manifiesta en el espíritu de la persona, pero también en sus relaciones interpersonales. Cuando una persona habla mal de otra, a ti no te gusta juntarte con esa persona. Entonces, ¿qué haces? Te retiras. Ahí está el exilio. Te exilian. O sea, si tú eres una persona que le gusta hablar mal de la gente, oye, fíjate que el pastor no se baña, fíjate que el pastor esto, que el otro, que no sé qué, que bla bla, fíjate nada más, y es peligroso. Bueno, eso. Entonces, cuando yo me entero que alguien habla mal de mí, pues no me quiero juntar con la persona, ¿verdad? Entonces, he exiliado a la persona. He exiliado a la persona. La he privado a la persona de mi amistad, de mi confianza, ¿sí? De mi compañía, ¿sí? Y me limito a lo mínimo necesario. ¿Por qué? Porque sé que esa persona tiene un problema con su lengua. Entonces, obviamente voy a cuidar lo que hablo delante de la persona cuando está presente, y cuando no está presente, pues no hay problema. Pero cuando está la persona presente, lo mínimo necesario, el saludo cordial, amable, educado, buena gente, y hasta ahí. ¿Por qué? Porque la persona está leprosa. Y no me conviene a mí juntarme con una persona leprosa, con una persona metsora, porque si habla de ella conmigo, con él, también va a hablar mal de mí. Y eso no está bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos. Ahí lo tienen, el exilio de la persona. Pero cuando la persona es lechonera y se encuentra con otra lechonera, no, hombre, el café se pone sabroso, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Y luego ya empieza a hablar del tratamiento. Entonces, lo que nos está diciendo la Torah, mis hermanos, es que la lengua, la forma de hablar equivocada, impurifica a la persona. Tiene descompuesta la lengua y por lo tanto va a descomponer con su propia lengua y su propia forma de hablar, va a descomponer o va a impurificar las áreas de su vida de una manera impresionante. La Torah nos habla hoy y nos dice algo bien importante. La persona, déjame leerte las prácticas de la Lashon Hara que están descritas, ¿sí? Mentira y engaño son las más comunes. Mentira y engaño, manipulación verbal, escarnio, burla, mofa, difamación, calumnia, revelar secretos e información confiada, malas palabras, lenguaje vulgar y soez, dañar y lastimar y herir con la lengua a una persona directa o indirectamente, exagerar, gritar, criticar, ofender, humillar, menospreciar, quejarse, ay, qué calor, ay, más abanicos, ay, ¿por qué no hay aire acondicionado? Ay, segundo piso, ay, la casa, ay, el calor, y mejor me voy a la sierra, y ay, este hombre, ay, la casa, ay, la estufa.
Ay, allá en Victoria se va el agua todos los días, un día sí, un día no. Ay, ya se fue el agua y no alcancé a lavar. Ay, la escoba. Ay, la casa. Ay, el polvo. Ay, esto. Y ay, 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 paloma. Cucurrucucú. Quejas. Reclamar con violencia. Enjuiciar a alguien. Avergonzar al prójimo, destruir el honor de una persona ausente o presente, hablar mal de una persona, arremedar, chismes, prestar atención a quien practica la shonará, frases de maldiciones y desmérito, conjuros, oraciones malditas, blasfemias, son las más comunes. ¿Dónde entramos? ¿Dónde entramos? Son las más comunes. Y son tan comunes que llegan a ser generalmente aceptadas tanto en lo individual como en lo particular y en lo colectivo. El Eterno lo que nos está diciendo aquí hoy es que la forma de hablar de esta manera nos vuelve impuros delante de Él, es decir, nos vuelve disfuncionales en todas las áreas de nuestra vida. No hay una sola área de nuestra vida que no esté dislocada por usar mal la boca. Y te voy a revelar algo impresionante que está ahí. Es que, de veras, ¿estamos aprendiendo? ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Estamos concientizando? A ver, yo creo que Hashem no quiere que te lo comparta. Pon changuitos, ándale, porque ya, aquí está. Bezot Torat Negat Zarat. Y esta es la instrucción contra Zarat, ¿sí? Pero quiero revelarte y compartirte algo, ¿sí? Que no está traducido al español en tu Torah, la palabra Beget, ¿sí? Bezot Torat Negat Zarat Beget. Es decir, y esta es la instrucción contra Zarat. Lo vas a encontrar tú ahí traducido. Pero, ojo, la palabra Beget, pon atención, no lo tradujeron porque son cosas que se enseñan en las yeshivas a los alumnos de Torah, porque es algo muy delicado. Beget significa plaga. Plaga. A ver, traduciríamos más o menos así. Y esta es la instrucción contra la plaga de Zarat, contra la mala lengua. Es decir, es una epidemia hablar mal. Otra vez, es una epidemia generalizada y muy común en todo el mundo. Es por eso la Torah lo describe como es una plaga la que anda en la boca de la gente. Hasta rasquera me da. Ay, sí, el bigote. Y por lo tanto, una plaga genera un caos brutal. ¿O conoces una plaga que no genere caos? ¿Qué pasó en Misraim? ¿Cuántas plagas golpearon? ¿Y qué ocasionó? El colapso de Misraim, de Egipto. Entonces, una plaga, es decir, casi todo mundo la tiene, es una epidemia que anda en la boca de la gente. Pero no solamente eso, sino que las causas
de la plaga en la vida de una persona es que toda su vida es invadida por esta plaga. Toda la vida de la persona es invadida por la plaga. ¿Cómo ves? Y esto es bien delicado, porque ponme mucha atención con esto que te voy a decir. Mucho del sufrimiento que tiene la humanidad al día de hoy es por causa de esta plaga, ya sea por la herencia que le dejaron sus padres de cómo hablaron, o ella misma cómo está hablando. Vienen enfermedades permanentes por hablar mal, viene rechazo, viene esterilidad, viene angustia, locura, problemas de la mente, viene miseria, ruina, falta de economía abundante por lashon hara. La plaga te va a invadir todo en la vida. Todo se contamina por causa de nuestras palabras. Mira, hay una frase que hace tiempo te la recordaba, pero vamos a traerla a colación para fortalecer esto que la Torah nos enseña. Dice, del fruto de sus labios el hombre se saciará. ¿Has ido a los taquitos de carnita asada y te sacias a tus anchas? ¿Cómo terminas? Pues nos desabrochamos el botoncito, ¿no? Gracias. Entonces el lashonero, el metzorá, es una persona que tiene en abundancia serias consecuencias de su forma de hablar. Serias. Porque, mira, hay 3 pecados muy serios, muy serios en la Torah. Es el homicidio, la idolatría, la mentira. Son muy serios, muy serios. Y yo agregaría uno más, el robo. Acuérdate que el Mabul se desató por el robo. ¿Te acuerdas? O sea, el robo fue lo que le llenó el saco de piedritas a Hashem para decretar el diluvio sobre la tierra. Esta porción en la Torah nos enseña algo impresionante. Que una persona que hace lashon hara, ¿sí?, la condena que tiene que cargar es superior a haber cometido estos 4 pecados. Es decir, Hashem dice, te puedo salvar de muchas cosas, te voy a perdonar por todo, pero no te puedo salvar de lashon hara. De lashon hara, las consecuencias las vas a tener que enfrentar tú. Te perdono, pero las consecuencias no te las voy a detener. O sea que quien habla mal tiene que enfrentar las consecuencias aunque pida perdón. ¿Por qué? Otra, las consecuencias de lashon hara, el juicio y las consecuencias son inmediatas. No se ve como las manchas, pero espérate tantito y se materializan rápido. Otra cosa, cuando hablamos mal de la persona, ojo con lo que sigue. Tus bendiciones que aún no llegaban se paran y se las dan a la persona de la cual hablaste mal y te las quitan a ti. Y los pecados pendientes de esa persona se los quitan a ella y te los ponen a ti, porque fuiste un juez muy rudo. Esto es fuerte lo que te estoy diciendo.
Otra, tus oraciones no son aceptadas y no son escuchadas mientras traigas la plaga en la boca. A alguien le está dando calentura. Baruch Hashem, ya me llegó por acá. ¿Cómo ven, familia? Es muy fuerte esto. Por eso el Eterno nos dice hoy, ¿saben qué? Tienen que parar esto. Tienen que parar esto porque si ustedes hablan mal, se van a acarrear tremendos problemas. Van a traer a su vida gratis muchos problemas. Y aquí te va una chispita de luz. ¿Por qué el Eterno será tan severo para dar condena a alguien que practica eso y no a un ladrón, a un asesino? ¿Por qué es tan severo? Hay varias razones para esto, pero una de las principales es que la Shonara es el lenguaje y el idioma de la serpiente. Es el diario hablar de la serpiente. Por eso el Eterno, cuando escucha a uno de sus hijos hablar como la serpiente, dice: órale, te suelto, te dejo. En el Gan Eden, pues andaba Javá paseando, reconociendo el lugar hermoso, pero ese árbol que está ahí en medio me gusta y el fruto está sabroso, y se acerca. ¿Qué es lo primero que se le aparece ahí? La serpiente. De modo que Elohim te dijo que no comieras de este fruto. Efectivamente, Hashem dijo que no comiéramos, que podemos comer de todo árbol del Gan Eden menos de este, que no comiéramos ni lo tocáramos. Mentiras, hay hecho mentiras ella. Así. Entonces dice, pues en realidad no es así. Si tú comes del fruto, serás como Elohim, conocedora del bien y del mal. Entonces la mujer vio que el fruto era bueno y codiciable a la vista para comer. Lo tomó y comió y le dio a su marido de comer. ¿Sabes qué fue lo que hizo la serpiente ahí? Hablar mal de Hashem. ¿Qué le dijo a ella? Hashem es mentiroso. No van a morir, al contrario, van a ser como él. Ahí lo tienes, o sea, nomás les faltaba el cafecito, pues. Oye, ¿cómo ves? No, pues es que dijo Hashem que no comiéramos de ahí. ¿Por qué? Pues porque íbamos a morir. No, no es cierto. No es cierto. Tómale, 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 tómale. No, no es cierto. No van a morir. Van a ser como él, conociendo el bien y el mal. Verás, pruébalo, pruébalo. ¿A poco sí? Verás, dale. Y es ahí donde se hereda la Shonara. O sea, la Shonara tiene su origen en la boca de la serpiente y se contaminó, se contrajo la contaminación ahí y se pasa de generación en generación hasta el día de hoy. Eso es una plaga que ha invadido al ser humano y que la Torah dice tienes que cortar. Lo adquirieron en el Gan Eden, se tiene que cortar aquí. Así como se debe de cortar la impureza que entra por la comida, se tiene que cortar la impureza de la boca, la cual ustedes adquirieron de sus padres, es decir, Adán y Javá, y la tienen ustedes en la boca y tienen que echarlo fuera. Ahí está. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo habla Hashem? ¿Cuál es la forma de hablar de Hashem? Él usa su lashon santa.
Él habla con santidad, usa palabras santas, perfectas. ¿Y nosotros fuimos hechos? A su imagen y a su semejanza. Entonces nuestra forma de expresarnos verbalmente, ¿cómo debiera ser? Santa. ¿Pero quién nos metió gol? La serpiente. Entonces tenemos que recuperar la lengua santa, la lengua kadosh, la shon kadosh. La tenemos que recuperar. Y lo primero es que hay que sacar la lengua viperina de nuestras bocas, cortarla, echarla fuera y purificar nuestros labios. ¿Qué le dijo el Eterno a, creo que fue Isaías, que dijo: ay Señor, ¿cómo voy a pronunciar las palabras que tú me das? Le dice: no te preocupes, te voy a pasar un carbón encendido. Ay, papá. Y entonces sí podrás pronunciar mis palabras de ese nivel. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ojo, le está reparando el habla. Le está cortando, porque él le dijo: soy impuro de labios, ¿cómo voy a hablar tu palabra? No te preocupes. Y le pasó carbón encendido en sus labios. ¿Qué hizo Hashem? Le reparó el discurso. Le reemplazó la Shon Hara por la Shon Kodesh. Ahora sí, habla. Ve y lleva mis palabras. ¿Cuánto cuidado tenía el profeta en su trabajo? Así nosotros tenemos que pedir la reparación de nuestro discurso, de nuestra forma de hablar, y ser muy cuidadosos de cómo hablamos, qué hablamos. ¿Por qué? Porque las consecuencias son gravísimas. Son gravísimas. Y tenemos que preguntarnos algo, ¿por qué existe una desconexión entre considerar que la Shon Hara es malo, ¿sí?, y la conciencia? No hay una conciencia muy clara de que hablar mal es incorrecto, y lo hacemos. Entonces hay una desconexión de ese conocimiento, y hay personas que saben que la Shon Hara es malo y no, hombre, son buenísimas ahí en el mercado, al güeyes, pero chispas le chapalean la lengua con los vecinos. ¿En serio? Entonces, ¿por qué hay esa desconexión? ¿Por qué? Porque es lo que nos heredó Javá. Javá se desconectó del mandamiento: no comas de ahí. Cerró sus oídos al mandamiento y abrió el oído a la Shon Hara de la serpiente. Y ahí nos desconectó a nosotros también. Ahí fue la desconexión. Por lo tanto, nosotros tenemos que recuperar, no solamente tenemos que reparar el habla, sino que tenemos que recuperar la conexión que se perdió entre la conciencia de lo que voy a hablar, lo que voy a decir, y el mandamiento. Tiene que estar vinculado lo que voy a decir con el mandamiento, porque eso es hablar conforme a la voluntad del Eterno, hacer buen uso de la boca. El mal uso de la boca es una plaga que trae plaga que invade todos los aspectos de tu vida. Y no parece, porque muchos de los problemas y dificultades que podamos enfrentar difícilmente los vinculamos a la Shon Hara. Pero nos enseña la Torah que la mayoría de los problemas son por la Shon Hara. Entonces ahora hay que meditar. Ahora hay que sentarnos y decir: ¿qué de lo que tengo ha venido como consecuencia de mi forma equivocada de hablar? Es un trabajo que tienes que hacer.
muy cuidadoso, muy detallado a la luz del Rúa. Te voy a contar una historia que posiblemente ya la sepas, que yo creo que sí, pero otros no, pero no está mal recordar. Había una vez en una familia un jovencito muy prometedor, pero la familia de los padres de esos niños conspiraban mucho contra ellos, mucho. Cualquier cosa que hacían los niños, todo les caía mal. Todo era feo, todo era desagradable, y eran niños. Fueron creciendo y se convirtieron en adolescentes. El mayor de ellos, pues le gustaba el rock, mucho le gustaba el rock. Y cuando iba a cumplir 15 años, le dijo a su mamá: ¿qué quieres que te compre? Y le dijo el muchacho: cómprame un estéreo, mamá, quiero escuchar música en mi casa. Y las tías le aconsejaron: no, no, no le compres eso, se va a volver marihuano, porque esa música es para marihuanos, se te va a volver marihuano, no se lo compres. Y nada que se lo compró. Y no se volvió marihuano. Pero una de esas tías tuvo 5 hijos, y de los 5, 3 drogadictos, 1 alcohólico. Y uno de los hijos drogadictos lo encontraron muerto en una bolsa negra, en pedazos. Y el que decían que se iba a volver marihuano es maestro de Torah frente a ustedes. Hay que tener mucho cuidado cómo hablamos. ¿Estamos? Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el nombre de la parasha? Tazria. Kitazria. Cuando concibas. Cuando concibas. Cuando concibas Devarim en tu pe, cuando concibas palabras en tu boca, asegúrate que sean rectas, para que el fruto de lo que va a salir de tu boca, el cual será abundante, sea de bendición para ti. Recuerda que de una sola fuente de agua no pueden salir 2 tipos de agua distinta. O es maror o es dulce, pero ambas no se pueden. Vayamos a revisar nuestro discurso, revisemos nuestra forma de hablar y transformémosla. No es fácil, ¿por qué? Porque se condiciona, porque se hereda, porque se aprende y llega a formar parte de la personalidad de la persona, y arrancar eso es arrancarlo desde el ADN de la persona, porque el lenguaje de la serpiente viene en las células y hay que sacarla de ahí. ¿Qué necesitamos? Carbón encendido en los labios, la intervención del Rúa para que venga y nos ayude a reparar el habla, cobrar conciencia de ella, concebir buenas palabras y expresarlas, porque las palabras que salen ya no vuelven. Y si las palabras que salen hacen daño, el daño te lo van a cobrar a ti. Y otra cosa más aún, porque tú podrás decir: no, pues yo sí critico, sí digo y todo, pero la persona nunca se entera, nunca sabe. Bueno, es verdad, la persona no se va a enterar.